tengan una hermosa noche y bueno, una noche bonita, un feliz día del amor, de la amistad, pórtense bien, porque parte del Día del Amor también es amarnos a nosotros mismos, así que compórtense a la altura de la fecha y no hagan cosas de las que después, bueno, tengan consecuencias que no les agraden, ¿no? Bueno, pasado esto, vamos a empezar con el video. Nos tocaba tocar el punto del egregor. Interesante punto porque los egregores son muy similares a las tulpas. Un tulpa es creado por un mago. Un egregor es creado por un colectivo de personas. Entonces, que invocan al mismo egregor y le pueden dar el poder de un dios. Entonces, muchas personas invocando lo mismo pueden crear un dios. Y es algo bastante poderoso, bastante fuerte. Y si te dejas caer en las manipulaciones, pues puedes sentir las consecuencias del poder del egregor. Es bastante fuerte, ¿no? Trabajar con un egregor. Por ejemplo, cosas así las vemos, por decirte, en los trances que la gente puede tener dentro de la iglesia cristiana. Porque, por ejemplo, cuando baja la Shekinah, que es lo que ellos dicen el Espíritu Santo, pero yo te lo he dicho en hebreo, no que es el idioma original, pero la Shekinah deriva de Asherah. ¿Por qué? Porque durante la parte del primer templo, Asherah estaba dentro del templo. Y los judíos, cuando en los cambios literarios y de traducciones que hicieron, en su Torah, sacaron a Asherah del templo y la convirtieron en Shekinah, ¿no? Bueno, eso es lo que es Asherah, la Shekinah. No, la parte femenina de Dios, porque sin su parte femenina no podría crear. Es su atributo ser creadora. Pero cuando nosotros hacemos el llamado al Espíritu Santo, estamos haciendo una invocación. O sea, lo hago de una forma que ustedes me pueden entender. Y eso ya se formó en un egregor. Y eso es hoy un Dios, simplemente. Un Dios creado por nosotros mismos. Porque en este momento, el demiurgo cumple otra función. Porque hay un absoluto que es el verdadero Dios y el demiurgo simplemente es el guardián y el carcelero de este planeta. Obviamente es un Dios, pero no es nuestro Dios, ¿no? Él está cumpliendo otra función. Entonces, si te engañaron, bueno, pero nosotros le damos el poder y lo hemos convertido en el egregor Jehová, porque Jehová como tal, él es el Yujet Bat Hei. Entonces Jehová fue un nombre que le pusieron los judíos, porque no podían pronunciar el verdadero nombre de Dios. Entonces tú estás adorando al egregor Jehová, porque ¿cuál es su verdadero Dios? Yujet Bat Hei, ¿no? Entonces ellos sí lo saben. Y nosotros por muchos años hemos cultuado un egregor. Entonces eso es lo mismo que nos pasa cuando decimos Satanás. Satanás es el título, igual que como decimos el Cristo. El Cristo es el título, significa rey ungido. ¿Rey ungido de dónde? ¿Y de quién? ¿Y qué país gobierna? Porque si eres un rey ungido, pero de algún lugar, de algún país, de algún lugar, de algún territorio. Que yo sepa, Cristo no fue gobernante de nada, porque simplemente es un título, igual que Satanás. Satanás es un título, tienes que irte al hebreo, a la Torá y buscar su demonología y lo vas a encontrar como Hazatán. Ese es su nombre. Entonces, pero yo cultúo a Satanás. Obvio, muchas personas cultuando y dándole nombre y poder formaron un Dios. Y eso es un egregor bastante fuerte. Sí, poderoso también, que les jode también, ya me dijo, yo lo sé, todo, ya me imagino lo que me van a decir, pero ¿por qué les voy a mentir? Entonces empecemos a entender que esa figura la creó el ser humano. No tiene cachos, no tiene cola, no tiene cuerpo, no tiene ese cuerpo que le han dado y no es un chivo, ¿no? La parte chivática
sale del mismo pueblo judío. O sea, todas tus respuestas están en la Biblia, de la formación de este egregor. Cuando se hacía eh, la fiesta del perdón, que los judíos celebraban, que la celebran más o menos en abril, antes de la Pascua, no, se celebra octubre, la fiesta del perdón. Entonces, el Yom Kippur, cuando celebran el Yom Kippur, el pueblo va a arrepentirse de todos sus pecados forever. ¿Y qué hacen? Hay dos cabritos, ¿no? Una oveja y un cabrito, ¿no? Entonces, una ovejita es sacrificada en el altar, es sacrificio de sangre. Ojo, para el perdón y purificación del pecado del pueblo. Y la otra es soltada, el chivo es soltado al desierto para que muera de hambre, porque los judíos creen que en el desierto habitan los demonios. Entonces, en ambos casos los dos animales van a morir, pero uno será devorado por los demonios y el otro será sacrificado, degollado, sus vísceras, sus partes bajas serán puestas y quemadas para que eso sea ofrenda de olor fragante. No sé qué de agradable tener ese olor, pero me parece para el Dios hebreo, el Dios de los judíos, o sea, Shaldabaoth, Yahweh. Entonces, Jehová para el cristiano. O sea, tenía olfato, o sea, tenía cuerpo. No son incorpóreos. Entonces, eso es lo que se sacrificaba animales. Nosotros como satanistas no sacrificamos ningún animal. Pero la figura del chivo pasó a representar la maldad, porque la iglesia lo demonizó. Esta parte no la tocan mucho, ¿no? Pero está en el Antiguo Testamento, sería bueno que lo lean. Los judíos hacían muchas cosas que hoy se consideraría tranquilamente una limpia energética. Eso es una limpieza energética. Están purificando. Y usaban mucho el incienso, las piedras de mirra. ¿Por qué? Para que se mezclen con ese aroma que subía. Y esa era la ofrenda a su Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué se forma? Un egregor. Era mucha gente adorando al Dios judío, que en realidad después te voy a contar la historia cómo pasó. Y te darás cuenta que hay mucha manipulación una tras otra. Entonces, eso es básicamente lo que pasa con un egregor, ¿no? Los cristianos le cambiaron el nombre, utilizaron el nombre Jehová, dejaron a Yahweh y empezaron a hablar de Jehová, porque no podían, utilizaron la parte que los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, pero Jehová en sí no es un nombre. Entonces no sé a quién están cultuando los cristianos, porque Jehová y Yuyet Bathei hay una gran diferencia. Entonces crean su egregor, igual que de Shekinah sale el Espíritu Santo. Esa es la postura que tomó Aquino, ¿no? Porque no podía decir que Dios había tenido una consorte. Entonces, y le pusieron, sacaron a Asherah y dijeron el Espíritu Santo. Y de ahí el nacimiento prácticamente divino de que Asherah, o perdón, el Espíritu Santo entra en María y crea al niño divino. Es que no tengo nada contra la creación del niño divino, pero eso no pasó nunca. Y nace Jesús de Nazaret, o el Cristo, ¿no? Pero se me hace mucho como los cuentos de los griegos, ¿no? De Zeus, que embaraza a una mujer, copula con ella y nace Hércules, ¿no? Bueno, pero eso viene mucho tirado de la parte hindú, porque en la época en que pasan en la época de los escritos bíblicos o los escritos rabínicos, lo que los mercaderes que transitaban de un pueblo a otro pueblo y hacían viajes larguísimos,
ellos decían y ellos contaban las historias. Entonces de ahí salen las historias que hoy nosotros consideramos parte de lo que es la religión cristiana, obviamente, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos nuestra apostasía, estamos ocultando en base a los escritos cristianos. En, cuando vemos la parte del endemoniado gadareno, que estaba entre los sepulcros, eso es nigromancia. El endemoniado gadareno no tenía ningún demonio, lo que tenía era muertos. Y Jesús fue un gran nigromante. Acuérdate que Jesús vivió en Egipto por años. La magia egipcia es una gran magia, igual que la que practicaba Moisés, o Moshe en hebreo, porque Moshe practicaba magia. Era el príncipe de Egipto. Entonces, Salomón practicó magia dentro del templo. Y dentro del templo está la escuela de Kabbalah, donde están los mejores magos judíos. Entonces, la magia ha existido por siempre. Salomón capturó al mismo Jehová para la construcción del templo, porque Jehová es uno de los hijos del absoluto, ¿no? Entonces, poco a poco entenderemos esto, que a veces a uno no le gusta, a otro le va a molestar, pero hemos ido formando egregores. Por eso es que cuando yo les digo, miren bien sus escritos, sus libros, les pido que lean, porque después se confunden en lo que están pidiendo. Por ejemplo, mamón significa riquezas, nada más. Y uno dice, es el Señor de las riquezas. Mamón significa riqueza. Jesús decía, no puedes servir a mamón y a Dios. O sea, no puedes servir a Dios y a la riqueza. Nada más, son dos palabras muy diferentes. No está diciendo, no puedes servir al Dios de las riquezas y a Dios. No, está diciendo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No dice que no sea necesario el dinero, porque también en una parte de la Biblia dice, dadle a César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Significa, sí, se necesita pagar los impuestos, pero también darle la ofrenda a Dios. Entonces, para poder pagar los impuestos que tienes que hacer, pues darte a trabajar. Entonces, como mamonas, sí. Cuando me hacen preguntas en los grupos de Facebook, yo soy muy literal en decir, o sea, si tu conexión con tu entidad está fallando es porque te estás descuidando en algo. Ojo. Segundo, hasta sí da dinero, pero no está obligado a dártelo. Es una deidad financiera, sí, pero ¿qué vas a darle tú a cambio de lo que te dé? O sea, esa es la parte que uno no entiende. O sea, no quiere una vela, no. Quiere algo más que una vela. ¿Qué puedes dar de ti que valga para ella? Porque es energía femenina. ¿Qué puedes darle tú a ella que valga la pena? Es por decir, yo estoy tratando a Paimón y de verdad que me muero de ganas de tratar al rey Bael. Pero les voy a decir algo. Estoy tratando a Paimón y digo, qué complicado eres, mi rey. Porque es muy complicado, tiene un carácter muy especial este señor. Pero ¿qué pasó? Que por mucho tiempo yo estaba cultuando estolas. Bueno, estaba en el ritual, yo cultuo estolas. Por el tema de la herbolaria, me ha enseñado mucho en esa parte herbolárica. Entonces él me decía, trae a Paimón. Y yo decía, Paimón, como que le tengo cierto respeto y muy fuerte. Paimón, Paimón, Paimón. Me han perseguido no sé cuánto tiempo por Paimón, hasta que dije, ya te traigo. En un ritual que tuve, en una canalización, me dijeron de frente, si quieres deshacerte de esto que te estorba, necesitas traer a Paimón. Porque fui a hacer una consulta en la corte infernal. Entonces me dijeron, tienes que traer a Paimón. Y estoy tratando a Paimón. No por el atributo que tenga financiero, porque también lo tiene,
Básicamente es por sabiduría para derrotar a un enemigo. No todos los tesoros, entendamos, son dinero. Para algunos el mayor tesoro puede ser la salud de tu pareja. Cuando yo entré al sendero, me acuerdo muy bien, cuando estudiaba, eh, ya en la parte final de mi estudio, yo tenía una situación muy complicada. Estaba viviendo, creo que el peor momento de mi vida, si no era el peor. Había fallecido hacía 2 meses mi mamá. Y aparte tenía un problema familiar muy, muy serio que creo que ninguno de ustedes pudieran tolerar. Era horrible, esa etapa de mi vida fue muy dura. Era estudiar, trabajar y vivir una realidad que no me gustaba, no por la muerte de mi madre, sino por otro motivo muy fuerte. Entonces, cuando yo dije, ya, sí, sí voy a hacerlo, necesitaba una cosa, sabiduría para afrontar esa situación. Cuando hice mi iniciación, fue muy clara la pregunta que me hizo Lucifer en mi mente. ¿Por qué estás acá? Yo dije por sabiduría. Cuando hice mi pacto, dijo, está puesto, yo escribí sabiduría. ¿Qué vas a dar a cambio? Mi difusión, mi lealtad y mi ocultación. Cosa que no he dejado de hacer. Yo nunca he dicho otra cosa. No puedo. Lo que me trae a hacer los videos diariamente aquí es mi gratitud por lo que me dieron, por la sabiduría que me dieron para salir del problema que tenía en ese momento. Nunca miré esto como una forma de me van a dar riquezas. Creo que la mayor riqueza en ese momento para mí era la vida de una persona que yo amaba mucho, que yo amo mucho. Entonces uno dice, ¿cómo? Sí, yo pedí sabiduría para ayudar a alguien que amo mucho. No pedí nada para mí, solo la sabiduría para poder ayudarlo. Eso fue lo que pedí. Nunca lo he tocado de este punto, ¿no? Es una forma muy humana. Pero hay gente que se aboca tanto. Estoy pasando un mal problema económico. Bueno, si te bloquearon el camino, hay formas de quitarte el bloqueo. Pero si vas a venir a pactar por dinero, se ve feo. Porque las deidades te van a ver mal. Te van a ver como un convenido interesado. Y ni siquiera han tenido un trato contigo. Ellos no están en la obligación de ayudarte económicamente, para nada. O sea, esto no es lo que tú crees, te estás equivocando. Y ya el tiempo que me da aquí, creo que me da la autoridad moral para decirte, tómatelo con calma. Sí, hasta nos da dinero. Pero la pregunta es, ¿el cajero del infierno querrá darte algo a ti? ¿Te conoce para darte algo a ti? Yo me acuerdo cuando he cultuado a Astaroth, tampoco le pedí plata. Me acuerdo, yo siempre le decía, necesito tu clarividencia. Aunque yo trabajo la nigromancia, yo le decía, necesito tu clarividencia, aunque mis ojos se vuelvan color violeta. Se lo decía como un halago, porque yo lo cultivaba con su vela violeta. Yo sé que Mamón no es dulce y tierno porque su Mamón es ira pura. Aunque me gusta más cultivarlo en su aspecto de amor, yo le decía, mi dulce y tierno Mamón, es que para mí son eso. Para mí no son unas Mastercard, no son un billete, no lo son mis padres. Y es feo ver cómo la gente le quita el valor al sendero, engañando a la gente. No te dejes engañar, no están obligados a darte dinero.
te sugiero que te pongas a trabajar, busques un empleo y bajo tu empleo tú digas, necesito ascensos laborales o tengo el proyecto de un negocio, por ejemplo, Crowner. Si tú tienes un negocio te va a hacer crecer económicamente, pero ya tienes la base. Obviamente le vas a tener que ofrendar, ¿no? Cosas que él te vaya a pedir, tienes que estudiarlo. Entonces, es así. Balak te va a ayudar a crecer, pero ¿qué le vas a dar? Ellos también tienen sus cosas, como todos. No te olvides que son inteligencias superiores a nosotros y a veces suelen ponernos a prueba, ¿no? Entonces, ya sabes, la diferencia entre el tulpa y el egregor y la diferencia entre venir aquí por ser espiritual y ser un convenido. También hay diferencias. Y ten cuidado, de verdad, es feo que una deidad te tome por convenido porque vas a sentir otra cosa de la deidad. Y no te recomiendo que lo sientas, su ira. Que tengan una buena noche.